Quiero compartir con ustedes en esta hora el sermón que he titulado La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24, lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. La alabanza es la forma de expresión de los cristianos para con ella darle gloria y honor al Señor. Cuando hablamos de alabanza, encontramos un punto de encuentro con la palabra adoración. Ambos términos son usados por el pueblo cristiano para referirse a una actividad en lo particular, así como para referirse a un lugar específico donde ésta se lleva a cabo y para designar momentos especiales en los que se alaba y se adora. Aquí tenemos entonces que, primero, que hay una definición de la palabra. Segundo, que hay un lugar donde se lleva a cabo la acción de alabar y adorar. Tercero, que hay un momento específico para adorar. Luego hay un motivo para adorar. También que hay diversas formas de adorar y que también hay tiempos para adorar, diferentes tiempos para adorar. Pero encontraremos una constante, y es que la alabanza siempre es hacia Dios. Recuerde eso. Por causa de Dios, y qué decir de sus efectos en un contexto en el que Dios se manifiesta. He dicho que la alabanza a Dios cambia las cosas. En realidad, esa es la letra de un canto que aprendí hace algunos años. Y terminaba con una invitación. La invitación era la siguiente. Decía: pruébalo y verás que la alabanza a Dios cambia las cosas. Es mi deseo que en este tiempo puedas encontrar motivos para adorar a Dios. Y vamos a entrar un poquito al contexto del pasaje que leí hace un rato del Evangelio de Juan. Y encontramos que Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Este periodo no es recogido por los otros tres evangelios. Durante ese tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos, aunque el evangelista nos aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, después de algún tiempo en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque ya sabemos que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Seguramente esta nueva situación era comentada en Jerusalén, donde sería vista con cierta preocupación. Ni a los fariseos, ni tampoco a los líderes judíos les había agradado la popularidad que Juan el Bautista había alcanzado entre el pueblo. Pero su ministerio solo fue el comienzo, porque como él mismo les había anunciado, había uno más grande que él que estaba a punto de aparecer. Una clara referencia a Jesús que encontramos en San Juan capítulo 1 versículo 25. Así que una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo de su corazón sabían que en la misma medida en que su ministerio creciera, ellos iban a perder mucha de su popularidad e influencia sobre el pueblo. Sin embargo, en vista de esta situación, fue Jesús quien decidió abandonar Judea, y la razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia. Pero la Biblia dice algo muy importante en el libro de Juan. Dice: le era necesario pasar por Samaria. Y lo voy a repetir, que le era necesario pasar
por Samaria. Es importante decirles algo sobre los samaritanos. Lo primero que debemos entender es su ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento podemos ver que en los tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones. Judea estaba en el sur, Galilea estaba en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central, estaba en medio de ambos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Bien, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Allí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y sus prácticas idolátricas, que fueron incorporadas luego al culto de Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores, como lo dice Esdras capítulo 4. Entonces, con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en un lugar llamado Gerizim y disponían también de ejemplares del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando todo lo demás o todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como leemos en San Juan capítulo 4, versículo 9. Aunque de hecho no debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio, como dice San Juan capítulo 8, versículo 48. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos. Y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A lo que los discípulos respondieron pidiendo al Señor que cayera fuego del cielo sobre ellos y los consumiera. Este relato lo vemos en Lucas capítulo 9. Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán hacia el este, pasando a Perea, bordeando hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar en Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, porque dada la hostilidad reinante, entonces ellos mejor evitaban muchos problemas y situaciones desagradables. Por eso preferían mejor rodear. Habiendo dicho esto, vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían otros muchos judíos que rodeaban? ¿Por qué era necesario atravesar Samaria, donde había hostilidad? En vista de los acontecimientos que luego tuvieron lugar allí y que este capítulo recoge, el capítulo 4 de Juan, queda claro que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina en Samaria y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. Y entre los temas que trataron está el de la adoración. Jesús dijo, ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, dijo Jesús, conocemos bien a quién adoramos,
porque la salvación viene por medio de los judíos. San Juan 4, 22. Y luego el Señor diría lo que leí hace un momento, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es la definición de alabanza? Bueno, según el diccionario, significa ensalzar, celebrar, elogiar, aclamar, expresando también aprobación. El alabar entonces significa que aceptamos o que estamos de acuerdo con lo que nos pasa. De modo que alabar a Dios por una situación difícil, una enfermedad o una desgracia, significa literalmente que aceptamos o aprobamos lo que está ocurriendo como parte del plan de Dios para nuestra vida, lo cual es bastante difícil, ¿no cree usted? Realmente no podemos alabar a Dios sin estar agradecidos por aquello por lo cual le estamos alabando. Y realmente no podemos estar agradecidos sin sentirnos gozosos por todo aquello por lo que le damos gracias. La alabanza entonces comprende la gratitud y el gozo. He escuchado que alabamos a Dios por lo que hace y adoramos a Dios por lo que es. Y como parte de la liturgia de la iglesia, se dice que cuando alabamos, lo hacemos con gozo, de manera efusiva, aplaudiendo quizás, pues lo que Dios hace produce alegría. Grandes y maravillosas son tus obras, dice la palabra del Señor. Y cuando adoramos, lo hacemos con solemnidad, exaltando su santidad, su soberanía y esos atributos que lo hacen único. La alabanza es parte del quehacer de la iglesia. La iglesia alaba, el cristiano alaba y lo hace con frecuencia. Es algo que aprendemos tan pronto nos unimos a la comunidad de fe. Y entonces tenemos en la Biblia suficiente material que nos habla sobre la alabanza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice en Éxodo 15:2, el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y luego en Nehemías 9:6 dice, tú, Señor, eres el único Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe, por eso las huestes celestiales te adoran. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9 dice, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Amén. En el Salmo 7:17 dice, yo alabaré al Señor por su justicia. Cantaré salmos al nombre del Dios Altísimo. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 86, versículo 9 dice, todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Amén. Y también tenemos el capítulo 95, versículo 6, cuando dice, vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. También en el Salmo 99:5 leemos, exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante el estrado de sus pies, el Señor es santo. Y luego en el Salmos 150, versículo 6 dice, que todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Qué hermosa palabra, ¿no le parece? Que todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya.
Y también tenemos pasajes sobre la alabanza en el Nuevo Testamento. Y he seleccionado solo unos cuantos. Dice Lucas 2:20, al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. También dice en Lucas 24:52, ellos lo adoraron y después volvieron muy felices a Jerusalén. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:6, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 15:11 dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Por último, la última cita que quiero mencionar es Colosenses 3:16, cuando dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Amén. Algo sucede en nosotros cuando le adoramos. Nuestra esperanza en Él se fortalece. Escuche esto. La alabanza a Dios es una expresión de su amor. La alabanza a Dios es un desafío a cualquier circunstancia, pues por medio de ella podemos sentir que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. La alabanza a Dios está llena del conocimiento de Dios. Y esos adoradores buscan a Dios. No solo que adoren por adorar, sino que estén conscientes del por qué lo hacen. Y quiero leer este precioso salmo. Es el Salmo 103 en una versión distinta. Y es un salmo precioso, es el favorito de muchos. Y dice así, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Él sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Y termina que
todo lo que soy, alabe al Señor. Amén. Qué hermoso salmo, ¿no le parece? Nunca olvidaré aquella ocasión cuando mi suegra vino a la ciudad para pasar tiempo con nosotros. Ella ahora está en la presencia del Señor y debido a una enfermedad, ella no pudo ver durante los últimos 20 años de su vida. A mi hija la pudo ver durante su primer año de vida. Después solo la abrazaba y eso la ponía feliz, pues así cuando ella la abrazaba y la tocaba, se daba cuenta de cómo su nieta iba creciendo. Era una cosa muy, muy tierna. Pero el no ver nunca fue algo que la detuviera. Es algo que siempre admiré de ella. Hay personas que solo ponen atención, escuche bien esto, hay personas que solo ponen atención en sus limitaciones y desperdician su potencial. Y por cosas menores sienten que el mundo se ha terminado para ellos. Pero ella no era así. Disfrutaba de los tiempos de adoración. Recuerdo que en cierta ocasión durante el servicio precisamente de adoración, ella se puso de pie y dijo que quería cantar. Era algo que a ella le gustaba hacer. Desde que comenzó a cantar, estuvimos atentos, pues su voz era una voz potente y los presentes sentimos cómo cada palabra de esa hermosa canción llegaba a nuestro corazón. Ella se puso de pie y dijo: pastor, yo quiero cantar. Y yo le dije: está bien, hermana, cante. Y entonces comenzó a cantar: como las flores tienen su tiempo, que ahora salen y mañana ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados son. Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca dejará de ser. Porque aunque muerta esté su carne, siempre su alma vivirá en él. Hermosa canción, ¿no le parece? Esa verdad hermosa de que aunque la carne muera, el alma no perecerá, fue algo que estremeció profundamente mi ser. Y eso es lo que pasa cuando alabamos a Dios. Nuestro ser es refrescado por verdades que nos permiten pensar que aunque un día llegará nuestro fin en este mundo, Dios nos guardará para continuar con Él en la eternidad. Amén. También recuerdo el relato que tenemos en la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo y Silas fueron arrestados injustamente. Pues todo comenzó cuando Pablo reprendió un demonio que una mujer tenía. Era un espíritu de adivinación que le daba grandes ganancias a su amo. Así que cuando Pablo reprendió ese espíritu, la joven quedó libre de esa atadura y entonces los amos o los dueños, los patrones, se dieron cuenta que ya no podían lucrar con ella, pues había sido liberada. Se molestaron tanto que tomaron a Pablo y a Silas y lo llevaron con las autoridades levantando falsos. Y la Biblia dice que los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Dice la Biblia en el versículo 26, de repente, dice, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros, a todos los prisioneros, dice, se les cayeron las cadenas. Algo sucedió. Se aseguraron que Pablo y Silas fueran puestos en lo más profundo del calabozo.
No les pusieron el uniforme de color naranja que vemos en las películas, y tampoco el uniforme de rayas, y tampoco había nadie, humanamente hablando, que se encargara de ver por sus derechos. Los golpearon y estaban en total oscuridad. Se aseguraron de inmovilizarlos, pero no pusieron a llorar, o no se pusieron a llorar su triste suerte. Tampoco comenzaron a decirle a los otros prisioneros: ay, miren lo que está pasando, miren lo que me ha sucedido. Lo que pasó es que su alma estaba intacta. Su alma no estaba lastimada. Su amor por el Señor ardía en sus corazones y comenzaron a cantar himnos a Dios. Y eso es lo que sucede cuando alabamos a Dios, pues un poder sobrenatural actuó en aquel lugar, dejándolos totalmente libres. Es inevitable que en nuestro cuerpo suframos por causa de la enfermedad, el paso del tiempo y por causa de la injusticia. Pero si alabas a Dios, tu alma estará siempre libre. Es posible que una situación te mantenga inmovilizado, pero tu alma está libre. No la pueden tocar. El salmista dice que el Señor es nuestro pastor y que Él confortará nuestra alma. Alabemos al Señor. Jesús dijo: el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de cantar por cantar o de estar en una reunión con la esperanza de que algo bueno me pase, pues la verdadera adoración consiste en conocer a Dios. Y cuando eso sucede, le damos la gloria. Gloria en lo alto, gloria a su nombre, gloria a nuestro Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. ¿Recuerdas que te dije que esa es la letra de un canto? Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo la gente decidió alabar a Dios en medio de la dificultad y Dios se manifestó a favor de ellos, cambiando las cosas. Amén. Cuando alabamos, algo pasa en nuestro interior al quitar nuestros ojos de la situación o de nuestro sentir para ver lo que Él es. Es ahí donde entendemos su grandeza y nuestra pequeñez. Es en la alabanza donde Dios nos da la perspectiva correcta de todas las cosas. Entendemos que todo depende y se trata de Él. Cuando entendemos esto, lo que hacemos es soltar nuestra situación y dejarlas en las manos de Dios. Dios se agrada tanto en la alabanza y aún mucho más cuando se la damos por encima de nuestras situaciones. Es más que palabras, es más que una canción, pues Dios ve nuestro corazón. Decía esta alabanza de antaño: pruébalo y verás. Pruébalo y verás. La alabanza a Dios cambia las cosas. Dios te bendiga. Amén.